Mi nombre es Mary Jo Rapini y soy terapeuta licenciada. Y yo antes de este episodio, este incidente, como lo llamo ahora, una bendición en mi vida, estaba muy alejada, desprendida de una religión organizada o sintiéndome cerca de Dios. De hecho, me sentía bastante alejada de todo eso. Y parte del contexto de eso era que yo era una psicóloga y mi esposo y yo nos habíamos mudado a Lubbock, Texas, donde él tenía un mejor trabajo. Y antes de ir a Lubbock estuve en Houston, Texas, y me encantaba en la noche. Me formé como psicoterapeuta, hice matrimonio general y familiar, y luego salí a recibir capacitación adicional para convertirme en terapeuta sexual. Entonces, cuando me estaba mudando a Lubbock, mucha gente decía, vas a ser genial porque no tendrás que preocuparte por el trabajo. No hay muchos terapeutas sexuales allí. Y tuve la idea de que, bueno, eso también sería genial para mi carrera. Pero luego cuando llegué allí, me di cuenta de que la razón por la que no había muchos terapeutas sexuales era porque es un área bastante conservadora y era muy difícil establecerse en una comunidad médica como terapeuta sexual en el momento en que yo estaba allí. Entonces, para darles una historia de fondo de lo que era mi trabajo, yo era jefa de la unidad de oncología psicológica en Texas Tech y la Universidad Medical Center. Y básicamente la razón por la que digo que soy jefa es porque yo era la única que estaba haciendo eso. Y me metí en el cáncer bastante al revés, ya que un oncólogo me contrató para dirigir grupos de apoyo para sus pacientes con cáncer. Porque muchas veces cuando tienes cáncer también tienes problemas de intimidad con tu familia y también con tu cuerpo. Es extraño que te sometas a tratamientos y te sientas como la misma mujer u hombre muchas veces. Así que me llevó por una parte trasera y comencé a dirigir estos grupos y encontré mi nicho, por así decirlo, con pacientes con cáncer. Así que estaba trabajando con ellos y también trabajé en una planta pediátrica y vi muchas cosas terribles, niños con cáncer, tratamientos dolorosos y dificultades. Y empezó a deteriorarme. ¿Cómo me sentía acerca de un Dios amoroso especialmente? Así que ahora vamos a mi historia. La llevo en el corazón. En el momento de la historia iba al Gold's Gym. Fue un sábado en la mañana, el 19 de abril. Sabes, fui criada como católica romana. Era sábado santo y al día siguiente era Semana Santa. Y estaba tomando un gran brunch en mi casa. Tenía muchas cosas en la mente. Fui al gimnasio y estaba haciendo ejercicio. Y una de las máquinas en las que estaba haciendo ejercicio era esta que cuando empujas, como si estuvieras construyendo mi cuerpo. Y tuve esta idea, ¿sabes? Si puedo levantar el doble de mi peso corporal con mis piernas, debería ser capaz de hacer eso mismo con mis brazos. Así que me había dedicado mucho a trabajar en mi pecho y mis brazos. Y con una de las máquinas, que te sientas en una silla y luego empujas, estaba cargando pesas ese día. Entonces, cuando empujé la primera vez, dije, ay, Dios mío, esto es realmente pesado. No sé si puedo hacer otra. Tenía 98 libras y peso 107. Así que pensé, solo voy a hacer una más. Y mientras empujaba, sentí un dolor agudo y punzante en la nuca. Se sentía como si me hubieran apuñalado o algo así. Así que me levanté y estaba un poco desorientada, porque el dolor era muy intenso. Me bajé de la máquina y me aparté a un lado. Estaba pensando, ¿qué fue eso? Porque en mi pasado fui enfermera antes de convertirme en psicóloga. Y comencé a recorrer todo mi sistema nervioso, como algo en mi cuello, algo en mi líquido cerebral, algo en mi columna. Algo no está bien, no puedo caminar. Bueno, caminé hacia la fuente de agua y cuando empujé la palanca hacia abajo para sacar agua, de repente todo este lado derecho comenzó a sacudirse, como a convulsionarse, y no tenía control. Estaba sudando profundamente y me dolía el cuello. Tan mal que pensé, hombre, he hecho algo terrible, como si estuviera realmente enferma. Y recientemente me habían diagnosticado y tratado por presión arterial alta, y había tomado esa pastilla en la mañana. Así que seguí pensando que tal vez era algo, ya sabes, asociado con eso.
De todos modos, me acosté y una de las personas que hacían ejercicio y que me conocía allí, dijo, «Oye, mujer musculosa, ¿qué te pasa?» Y le dije, «Si puedes, ve a buscar ayuda porque creo que necesito una ambulancia. Me lastimé». Y él estaba realmente asustado porque mi cara estaba blanca. Y obviamente estoy acostada en el piso del gimnasio, así que fuimos al frente y esta dueña o mujer que cuidaba el gimnasio esa mañana regresó y comenzó a hablarme y simplemente me tranquilizó. Y llamó a una ambulancia y llamó a mi familia. Y fue una suerte que mi esposo estuviera en la ciudad durante el fin de semana de Pascua porque había aceptado un trabajo en el MD Anderson. Esto fue hacia el final de nuestro tiempo de 8 años en Lubbock, cuando esto sucedió. De hecho, nos estábamos preparando para mudarnos de regreso a Houston, lo cual me emocionaba mucho. Y solía bromear al respecto diciendo que tenía que irme de Lubbock antes de que esta ciudad terminara matándome, porque todas las personas con las que trabajé eventualmente habían sucumbido al cáncer o estaban muy enfermas. Bueno, entonces la ambulancia me llevó al hospital y allí estaba, ya sabes, me hicieron tomografías computarizadas, me hicieron resonancias magnéticas y descubrieron que había tenido una hemorragia. Y había tanta sangre en mi cabeza que no sabían si sobreviviría a la noche. Dio la casualidad de que todos los neurocirujanos en Lubbock, y creo que hay como 4 de ellos, ese fin de semana habían ido a una conferencia en Santa Fe. Así que el único que estaba en la ciudad era uno jubilado, y era amigo de mi esposo. Así que habló con Ron y dijo, ya sabes, está todo lleno de sangre. Y habían tratado de hacer un angiograma, pero había mucha sangre. Y la única persona que podía hacerlo era un neurólogo pediátrico que también leyó estos angiogramas. Dijo que había tanta sangre que no podía ver de dónde venía. Entonces, la opción era que o podemos estabilizarnos y simplemente vigilarla, pero podría morir en 24 horas, o podríamos llevarla en avión a Dallas. Había especialistas allá que me tratarían. Y mi esposo y yo teníamos un pacto de que si uno de nosotros estaba en el caso de que uno estuviera una enfermedad catastrófica o algo así, no nos dejaríamos el uno al otro. Vi a mucha gente morir sola y es terrible. Y tuve la sensación de que cuando te estás muriendo, deberías tener otro ser humano que te amara o pudiera amarte hasta que Dios tomara tu mano. Tienen tus manos y las sostienen. Así que le dijeron a mi esposo que él no podía viajar en el avión conmigo, que habría sido demasiado peso. Y para presurizar la cabina, simplemente no correrían ese riesgo con él allá. Entonces él decidió, y nosotros, porque yo estaba dentro y fuera de la conciencia, podía hablar con él. Estaba extremadamente relajada. Y sigo volviendo a la razón por la que estaba tan relajada, porque no soy una persona relajada. Soy muy hiperactiva, muy ansiosa en mi vida real. Bueno, yo estaba en la ambulancia. No sé si alguna vez has tenido el tipo de dolor que puede volverte loco, que duele mucho. Y pasaba por encima de cada bache y le dije a Dios, no puedo con esto, necesito tu ayuda. Y no me importaba si yo sabía que había tenido una buena vida. Y si es tu voluntad que me vaya, entonces quiero que sepas que estoy agradecida. Y dije que en un momento siempre pensé que era lo más valiente que alguien podría decir. En el cáncer, los pacientes solían decirme que se sometían a Dios, y cuando lo hacían, de repente tenían la sensación de que estaban en sus manos. Un verdadero dejar ir, por así decirlo, y me pasó a mí. Tengo la misma sensación. Y cuando dejé de controlar mi condición, parecía que mi condición se desaceleró de una manera de la que nunca sería responsable. Entonces, cuando los neurocirujanos me dijeron más tarde, probablemente parte de la razón por la que lo hiciste tan bien es porque estabas en excelente forma. No puedo aceptar eso. Y la razón por la que no puedo aceptarlo es porque ese momento de sometimiento a Dios fue tan poderoso por lo que cambió mi pensamiento en mi cerebro y la organización de mi enfermedad, como la trayectoria. No puedo explicártelo. Solo puedo decirte que fue real.
De todos modos, me desperté el domingo de Pascua. Me habían estabilizado con medicamentos y todo eso, y estaban vigilándome. Pero estaban algo complacidos con mi habilidad, como si pareciera que estaba más despierta. Parecía que estaba más alerta, y me hacían ecografías cada 30 minutos en mi cerebro. Hacían muchas cosas todo el tiempo. Y mi esposo y varios amigos vinieron a verme. Se suponía que iba a organizar un brunch en mi casa, y me mantuve firme en que mi esposo y mis hijos fueran los anfitriones de ese brunch. Solo ahora lo veo ridículo. Lo fue, pero realmente pensé que podría morir. Y si lo hacía, quería que tuvieran otras personas. Y tengo que explicarte eso. El hecho de que podría morir no era triste para mí. Tampoco era desgarrador. Era casi como si no estuviera relacionado. Es solo que yo estaba totalmente en la voluntad de Dios en ese momento. No sé qué otra sensación puedo describir. De todos modos, para continuar con la historia, pasé el domingo de Pascua y mi esposo estaba enviando correos electrónicos y mensajes de texto a la familia y amigos. Y el lunes continué progresando, ya sabes, sin empeorar, pero sin mejorar. Pero me veía bastante bien, excepto por algunas personas que venían y decían, te ves un poco verde o te ves un poco amarilla. Y mi esposo Ron dijo, ¿sabes, Mary? No estoy seguro, porque pensé, está bien, bueno, voy a esperar aquí hasta que los resultados de sangre estén. Y la sangre me salía de los oídos, de la nariz. Cuando tienes una hemorragia en el cerebro, porque tu cerebro está tan organizado que sabe cuánto líquido puede tener, y tenía demasiado. Entonces tienes como 3 cinturones enormes en la parte de atrás de tu cabeza, y esos que drenan. Yo también en ese momento tuve una fuga en el cerebro. En otras palabras, me habían puesto un tubo en la frente y me estaban drenando el exceso de sangre, y lo tenía vendado, así que nunca me vi realmente. Pero creo que cuando mis hijos vinieron a verme, estaban horrorizados. Creo que eso fue muy difícil para ellos. Creo que también fue muy difícil para Ron verme así. Pero en cuanto al dolor, tenía un dolor de cabeza terrible. Tenía un dolor de cuello terrible. Y simplemente sentía náuseas. Y estaba increíblemente débil. Lo que para mí, dado que soy tan nerviosa y generalmente ansiosa, probablemente funcionó a mi favor, porque no querían que me levantara de la cama. No podía moverme, y no tenía ganas de moverme ni de levantarme de la cama. Y lo que sucedió fue que me desperté alrededor de las 2 de la mañana del martes, cuando las enfermeras me pusieron unas cosas. En este momento yo había estado en la UCI quirúrgica. Me trasladaron a planta el lunes y ahora estaba volviendo a entrar en la planta y me estaban poniendo como unos monitores. Me estaban despertando. Me estaban haciendo todo tipo de pruebas. Me dijeron, sabes, no estás bien. Llamamos a tu esposo y le vamos a trasladar a la UCI para que podamos vigilarla bien. Aparentemente mis niveles de O2 habían estado cayendo, así que cuando estaba en la UCI quirúrgica, supongo que hubo una llamada de emergencia a estos neurocirujanos en Santa Fe. Y creo que se suponía que regresarían hasta el jueves, pero 2 de ellos regresaron, si no recuerdo mal. De todos modos, lo que pasó fue que decidieron que me iban a operar el cerebro. Habían podido localizar el aneurisma y creían que me estaba poniendo séptica. Y sin esta cirugía cerebral, no era candidata para que me lo enrollaran, porque ya se había reventado, y enrollarlo habría sido más fácil, porque podrían haber atravesado la ingle y simplemente no tenían que abrir el cerebro, pero tenían que abrir mi cráneo. Y durante ese tiempo, cuando me estaban preparando y hablando con Ron, vi una luz blanca y estaba en la esquina superior derecha de la habitación. Sabes, había estado en la UCI porque había estado en cirugía como enfermera. Quiero decir, había trabajado en el hospital una buena parte de mi vida. Y esta luz no se parecía a nada que hubiera visto antes. Fue un poco etérea.
Era una especie de un color diferente. Era un luminiscente, pero también era suave. Y mientras la miraba pensé, ¿qué es eso? ¿Eso es un túnel? Porque tiene casi así la vuelta del lado corrugado, casi como si fuera un túnel encapsulado. Y luego, mientras miraba, pensé, bueno, no estoy impresionada, porque es muy pequeño. Y luego, de repente, me muevo hacia él. Y es bastante extraña la forma en que tu cuerpo se mueve, porque no estás acostado, estás un poco erguido. Y tus ojos funcionan de una manera que sé que suena extraño, incluso cursi, pero tus ojos pueden ver por detrás de ti. Pude ver y sentir que mi cuerpo, el caparazón, estaba sobre la cama. Pero lo que fue increíble para mí es que creo que mi conciencia, que es muy importante para mí, estaba conmigo. Creo que era parte de mi alma, porque pude ver lo que la gente vestía y pude ver a Ron. Ron estaba allí, tenía la cabeza entre las manos, estaba llorando y estaba mirando este documento. Fue un consentimiento quirúrgico y de repente dejé eso. No me importaba. Estaba tan concentrada en lo que estaba viendo y llegué a esta luminiscente como una habitación de color rosa claro y tuve la sensación de que no había paredes, era solo masa. Fue una apertura, por así decirlo, y no fui la única persona que pasó por eso. Se sentía como si hubiera otras personas, y me refiero mucho a la bóveda, porque no tiene sentido, pero también ves que ves con tus sentidos. Todo está contigo como uno. Y sentí que conocía ese lugar, como si sintiera ese lugar antes de haber estado allí. Y de repente no vi la acción exacta, cómo sucedió. Dios me estaba sosteniendo. Y Él dijo, no es tu momento. Y estaba tan decepcionada porque quería estar allí con Él. Y fue muy diferente de lo que esperaba. El amor no era humano. Y lo comparaba como si el amor humano fuera de plástico, como una tarjeta de crédito, mientras que esto era muy profundo. Y dije, no puedo quedarme, pero ¿por qué no? Y comencé a decirle a Dios todos mis elogios, que di atención gratuita al cáncer, subía de noche cuando la gente se estaba muriendo, que rezaba por la gente, traté de ser una buena madre, traté de ser una buena esposa. Yo había sido una buena trabajadora. Cada cosa positiva que podía pensar sobre mí, que es tan horrible ahora, o arrogante, o lo que sea, traté de decirle. Y él dijo, déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez has amado a alguien de la forma en que has sido amada aquí? Y yo dije, no, eso es imposible. Soy un ser humano solo para recordarle a Dios mi humanidad. Y entonces la sensación estuvo más cerca de Dios. Y él dijo, puedes hacerlo mejor. Y no recuerdo haber dejado ese espacio, pero me desperté con Ron sacudiéndome, porque sentía que estaba inconsciente y diciendo, Mary, tenemos que tomar esta decisión juntos. Tienen que abrir tu cerebro y tienen que hacerlo. Y es posible que nunca vuelvas a ser la misma. Es posible que no puedas correr, Mary, o incluso caminar. Y yo soy una corredora. Yo era una corredora. Estaba corriendo 50 y 100 millas. Correr era mi vida. Y me dijo que tu personalidad podía cambiar por completo. Necesito que digas que está bien. Y dije, está bien. No voy a morir de todos modos. Y dijo, bueno, espero que no, Mary. Creo que si oras, estás cerca de Dios. Creo que estarás bien. Y dije, solo hablo con Dios. Pasó mi tiempo y me desperté después de la cirugía. Y estaba molesta. Estaba deprimida. De hecho, estaba deprimida por haber vuelto aquí durante varios meses después. Y con lo que vivo todos los días ahora, es que vivo con este recuerdo increíble, o lo que sea que fuera que me ha marcado.
y me pregunto, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy defendiendo la bondad de Dios? ¿Estoy siendo concienzuda con lo que me dio? ¿Estoy amando a los demás de la forma en que Él me dijo que practicara amar más? Y la respuesta siempre es, lo estoy intentando, pero es muy difícil. Te diré una cosa, creo que soy mejor terapeuta y creo que soy mejor terapeuta porque juzgo menos. Y creo que la compasión es el regalo más importante que nos damos unos a otros. Y simplemente salimos de esta mentalidad de quién tiene razón y quién está equivocado. Quiero decir, todos estamos conectados y todos vamos a regresar allí, todos nosotros. Y hay un Dios y Él es nuestra fuente. Él es mi fuente. Creo que es tuyo también. Pero tienes que llegar allí por tu cuenta. Y creo que nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Se conecta con nosotros de una manera que no podemos entender. Y estamos muy limitados con nuestras mentes, con nuestros cerebros, con nuestros cuerpos aquí. Me ha dejado con un profundo sentido de compasión. Y solo veo abundancia. Y digo, no puedo mirar nada sin pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar?